Bienvenidos. Soy Sergio Carrasco Moraleda, alumno del Máster en Investigación en Letras Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha. A continuación os voy a hacer un pequeño esbozo a modo de estado de la cuestión de lo que será mi trabajo de fin de máster, cuyo título será Las cloacas del Estado español, violencia, crímenes, impunidad, que abarcará el periodo comprendido entre los años 1975 y 1973. A la hora de entrar en materia, conviene remontarse a los hechos ocurridos en el periodo antes citado. El 20 de noviembre de 1975 fallecía en la cama el dictador Franco, dando paso a este suceso a una nueva etapa en la historia reciente de España, la transición. Desde ese momento y años después de culminado el proceso, ha sido objeto de debate la retórica oficial que lo ha tratado de pulcro y pacífico, y habría que dilucidar si constituye en sí esto un mito o una realidad. La transición se ha convertido en un objeto de interés para la academia historiográfica y otras disciplinas auxiliares, fundamentalmente a raíz de la crisis económica global del capitalismo, que a su vez ha provocado una importante crisis política, social e institucional sin precedentes en España, cuyo punto de eclosión fue el movimiento 15M. Se achaca a la transición problemas actuales del país. La corriente crítica que abandera estas posiciones suele denominar al régimen español actual como régimen del 78. También es menester señalar la deuda de la transición con la memoria histórica, pues la ley de amnistía del 77 dejó en el olvido a muchas víctimas de la guerra civil y la dictadura. Igualmente, el fin de ETA en el caso concreto del País Vasco ha contribuido a reabrir el debate de la memoria histórica en dicho ámbito. Mucho se ha descuidado el papel que tuvo la violencia política en la transición, una violencia que tuvo un gran impacto para la sociedad española de la época, lo que en muchos casos condicionó su devenir. Dicha violencia se ejerció desde tres ámbitos: el Estado, la extrema derecha y la extrema izquierda. Los principales agentes de dicha violencia, que previamente hemos dividido en tres, son los siguientes. Desde las instituciones del Estado, la violencia se ejercía a través del aparato policial, militar y judicial. En el ámbito de la ultraderecha destacan varios grupúsculos o bandas armadas que actuaban en la mayoría de los casos con la connivencia de las instituciones del Estado, a saber, Batallón Vasco Español, Antiterrorismo ETA, Grupos Antiterroristas Españoles, AAA, que es Alianza Apostólica Anticomunista, y Acción Nacional Española y los guerrilleros de Cristo Rey. En el ámbito de la ultraizquierda destacaron ETA, Grapo y FRAP. El punto de inflexión en toda esta espiral de violencia que se inició a la muerte del caudillo fue la matanza de Atocha, ocurrida el 24 de enero de 1977, en la que unos terroristas de extrema derecha entraron a punta de pistola en un despacho de abogados laboralistas pertenecientes al PCE y asesinaron a 5 de ellos. La respuesta en las calles y la solidaridad con el PCE tras lo sucedido marcaría el devenir de la transición. La historiografía de la transición inició su andadura contando el proceso desde arriba, lo que contribuyó a su magnificación. Existía el problema de la excesiva historiografía sobre ámbitos como la guerra civil, ETA o la dictadura, entre otros, lo que dificultó en un primer momento que la historiografía de la transición se abriera paso. La violencia política e institucional no se tuvo demasiado en cuenta en las primeras producciones historiográficas de la transición. Entre los primeros autores que abordaron el proceso se encuentran Raymond Carr y Juan Pablo Fusi, con su obra España de la dictadura a la democracia. Esta obra no está escrita con la suficiente distancia, aunque sí incide en la violencia y el terrorismo durante el gobierno de Arias Navarro. Se identifica a ETA y la ultraderecha como el principal elemento desestabilizador del proceso. El historiador Paul Preston resaltó en un primer momento el papel de ETA y del ejército. Serían los hispanistas británicos los primeros en preocuparse por la violencia política. Preston señala que la transición fue relativamente tranquila, pero resalta igualmente el papel e influencia de la violencia política y la obstinación de elementos militares. Reconoce la existencia de una estrategia de la tensión promovida por la ultraderecha en connivencia con el gobierno. Para Ramón Cotarelo, la transición fue un proceso pacífico, gradualista y pactado. No se mete mucho en el tema de la violencia y el terrorismo, sino que se centra en el análisis de los pactos de Estado de las distintas fuerzas políticas. Sostiene la tesis de que ETA alimentaba el golpismo militar.
Los historiadores Javier Tusell y Álvaro Soto, en su obra Historia de la Transición, advirtieron de los riesgos que suponía la mitificación del proceso. Soto señala que las protestas y movilizaciones fueron el motor del desmantelamiento del franquismo. La violencia y conflictividad social fueron elementos claves para comprender la transición. Igualmente señalan que el papel de la memoria de la guerra civil sujetó bastante a ciertos sectores rupturistas. Julio Aróstegui comparó la transición con la guerra civil, en el sentido de que el proceso democrático no llegó a causar un trauma similar. La sombra de la guerra civil a priori contribuiría a calibrar posturas y posiciones rupturistas. Aróstegui cree que es exagerado calificar la transición de modelo exportable y paradigmático y tender a su mitificación. Es a partir de los años 90 cuando aparecen las primeras producciones sobre la transición que comienzan a tratar el proceso desde una perspectiva crítica. Gregorio Morán fue uno de los primeros intelectuales en denostar el proceso en su ensayo El precio de la transición. En dicho ensayo, critica duramente a las grandes figuras de la transición, al PCE por su actuación excesivamente pasiva en el proceso y a la intelectualidad oportunista que desde academias y tribunas lo defendió sin tapujos. En los albores del siglo XXI surgirán una serie de autores que pondrán el foco en la violencia callejera y el terrorismo de Estado como piedras angulares de la transición. Poco a poco existirá un mayor tratamiento de la violencia y el componente social de la transición. La Ley de Memoria Histórica de 2007 contribuyó a reabrir el debate. Ante esta tesitura, cabe realizarse una serie de cuestiones que bien podrían ser los puntos calientes que ayudarán a esclarecer los entresijos de dicho proceso. Así, habría que esclarecer profundamente los conceptos de violencia institucional, el proceso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el papel de los servicios secretos y el papel de las fuerzas de seguridad en la estrategia de la tensión. Igualmente, cabe cuestionarse el papel de la izquierda transformadora en las luchas obreras y la correlación de fuerzas entre el aparato político posfranquista y los elementos obreros y progresistas. Conviene dilucidar también la lucha por la hegemonía de la izquierda y los apoyos externos que ésta recibió, principalmente el PSOE. La nueva ola de historiografía de la transición aborda el proceso desde una perspectiva crítica y centrándose en las violencias y el componente social. El estudio de la transición ha suscitado interés en otras disciplinas, como la sociología, periodismo o politología. Entre los nuevos estudiosos destacan Juan Carlos Monedero, Xavier Casals, Sophie Baby, Alfredo Grimaldos, Mariano Sánchez Soler, Gregorio Morán o Juan Andrade, entre otros muchos. Se podrían citar decenas de obras sobre la transición producidas en esta nueva ola, pero me han llamado especialmente la atención estas 5, pues abordan la transición de manera crítica y centrándose en el componente social y violento como piedra angular del proceso. Destaca especialmente la de Sophie Baby, El mito de la transición pacífica, que es su tesis doctoral, dirigida por Julio Aróstegui y constituye uno de los estudios más novedosos sobre la violencia política en la transición. A modo de conclusión de todo lo expuesto anteriormente, voy a añadir varias consideraciones. En primer lugar, la transición fue tratada con demasiada vehemencia por los historiadores de su tiempo, pero poco a poco ha ido siendo cada vez más cuestionada, en particular en lo referido a su faceta violenta. Hoy en día existe bastante desconocimiento en torno al componente social que rodeó la transición su faceta violenta. Afortunadamente, esta tendencia ha cambiado y el acceso a documentos y testimonios ha ayudado a dilucidar todo lo acontecido entre 1975 y 1982, abriendo con ello nuevas líneas de investigación. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.